Querétaro, México, 10 de enero de 2008, 6:00 de la mañana. El sonido de helicópteros militares rompe el silencio de un vecindario exclusivo. Millennial 3, una subdivisión de lujo donde viven empresarios y familias adineradas. Unidades militares mexicanas rodean una casa específica. No es la policía local que Craig Pettis había sobornado durante años. No son las autoridades estatales que el cartel controlaba. Son equipos federales limpios con una sola misión: extraer al fugitivo más buscado de Estados Unidos. Adentro, el hombre que había evadido a la justicia estadounidense durante 6 años observa por la ventana. Su esposa aterrorizada. Sus hijos confundidos. El imperio que construyó desde Memphis hasta México, valorado en millones semanales, está a punto de colapsar en segundos. Ni un solo disparo. Ese es el detalle que importa. Después de ordenar al menos 6 asesinatos, después de construir la operación de narcotráfico más sofisticada que el sur de Estados Unidos había visto jamás, Craig Pettis sale con las manos arriba. El primer afroamericano en sentarse como igual en la mesa del cartel mexicano acaba de descubrir que en el juego de las drogas ninguna lealtad es permanente. Esta es la historia de Craig Pettis, conocido en las calles como Lil C. Un niño de los proyectos de Memphis que convirtió $50.000 robados en un imperio de 8 estados, que construyó una organización tan sofisticada que los carteles mexicanos no lo vieron como cliente, sino como socio, que ordenó el asesinato de su propio primo, el hombre que le dio su primera gran oportunidad, simplemente porque amenazaba su libertad, que dirigió su imperio desde México durante 6 años usando tecnología encriptada antes de que fuera mainstream, que fue agregado a la lista de los 15 más buscados de los US Marshals junto a terroristas y asesinos seriales, y que terminó con 9 cadenas perpetuas simultáneas en prisión federal. Antes de continuar, entiende esto. Craig Pettis no es tu narcotraficante estereotípico. Construyó su imperio como si fuera una corporación Fortune 500, con estructura celular, comunicaciones encriptadas y logística internacional. Si historias de inteligencia criminal aplicada a escala industrial te fascinan, suscríbete, porque lo que viene redefine lo que creías saber sobre el narcotráfico estadounidense. Los orígenes. Memphis, pobreza y oportunidad. Sur de Memphis, 1976. Riverside Projects. El tipo de lugar donde el blues nació del dolor y el humo de barbacoa no podía ocultar el olor de la pobreza. Aquí es donde Craig Pettis entró al mundo el 11 de diciembre. Su madre, Ever Jean, ganaba $15.000 al año como madre de acogida. Su padre, conocido como Ghost, era simplemente otra estadística en un vecindario lleno de ellas. Pero lo que nadie vio venir es que este niño de los proyectos se convertiría en el primer afroamericano en sentarse en la mesa de los carteles mexicanos. No como corredor, no como intermediario, sino como socio. Como igual, lo llamaban Lil C en las calles, abreviatura de su nombre más corta por su estatura. Para los 14 años ya estaba en el juego moviendo bolsitas de níquel a finales de los 80, cuando el crack dominaba y Memphis era solo otro punto en el mapa. Nadie prestaba atención a Memphis como un centro importante. Esa ceguera se convertiría en su mayor ventaja. El primer arresto llegó a los 15. Primer año en Carver High, 1992. La mayoría de los niños que son atrapados se asustan y se enderezan. Pettis no. Lo vio como matrícula. Educación en cómo no ser atrapado la próxima vez. Las calles le estaban enseñando algo que la escuela nunca podría. Cómo convertir la invisibilidad en poder. Pero la educación real llegó en marzo de 1995. Pettis tenía 18. Todavía pequeño, todavía hambriento. Ahí es cuando la oportunidad tocó de la manera más extraña. Había un distribuidor que terminó encarcelado. El problema era que su Chevy Lumina fue confiscado con $500.000 en efectivo escondidos en un compartimiento secreto. $500,000 simplemente sentado ahí esperando. El distribuidor encarcelado se contactó con Antonio Allen, el primo de Pettis. Necesitaba a alguien para recuperar ese paquete. Pero Allen tenía un problema. El hombre era demasiado pesado para escalar la cerca del depósito de autos confiscados, construido como un linebacker cuando necesitaban un base. Así que Allen trajo a su primo pequeño. Pettis era lo suficientemente pequeño, lo suficientemente inteligente y lo suficientemente hambriento para lograrlo.
Imagina esto, un niño de 18 años escalando una cerca en medio de la noche, irrumpiendo en un auto confiscado para robar dinero de drogas que ni siquiera era suyo. La mayoría simplemente habría entregado el paquete, tomado su parte, seguido adelante. Pero Pettis tenía planes diferentes. Él y Allen traicionaron al dueño original. Se quedaron con los 500.000 completos. Pettis se fue con 50.000 como su dinero semilla personal. Algunos movimientos te salvan, algunos movimientos te terminan. Este construyó un imperio. La construcción del imperio. Para 1999, 4 años después del atraco, Pettis había convertido esos 50.000 en algo real. Se compró una casa en Hickory Hill, suburbios de Memphis, no los proyectos. $185.000 en efectivo, pagada rápido, no llamativo, no dinero estúpido, solo lo suficiente para parecer legítimo, inteligente. Mientras otros distribuidores compraban cadenas y autos que gritaban ¡arréstame!, Pettis estaba construyendo infraestructura. Estudió el juego como otros estudian libros de texto. Organización basada en células prestada de redes terroristas y compañías Fortune 500 por igual. Teléfonos encriptados antes de que tu rapero favorito supiera qué significaba encriptación. Casas de seguridad distribuidas a través de líneas estatales como una operación de franquicia. Esto ya no era tráfico en esquinas. Esto era América corporativa con cocaína en lugar de café. Entre 1995 y 2001, Pettis construyó algo que Memphis nunca había visto. Memphis está perfectamente ubicado en el mapa. Tiro directo a Atlanta, Houston, St. Louis, Nashville. Cada ciudad importante del sur a un día de manejo. Mientras los federales vigilaban Miami y Los Ángeles, Pettis estaba convirtiendo a Memphis en el ferrocarril subterráneo de la cocaína. Para 2001, la palabra llegó a la Barbie. Edgar Valdez Villarreal, uno de los únicos ciudadanos estadounidenses en alcanzar liderazgo en un cartel mexicano. La Barbie estaba buscando conexiones sólidas en Estados Unidos. Pettis estaba buscando suministro ilimitado. Lo que sucedió después cambiaría el juego para siempre. Si la alianza de Pettis con el cartel mexicano te parece impresionante, necesitas conocer la historia del hombre de Alabama que se enfrentó al cartel del Golfo. Esquivó un secuestro planificado y sobrevivió para contarlo. Te lo dejo por arriba. La sociedad con el cartel. 2002. La reunión que cambió todo se llevó a cabo en México. Imagina esto, un niño negro de Memphis sentado frente a la Barbie, uno de los líderes del cartel nacidos en Estados Unidos más poderosos de la historia. La Barbie dirigía las operaciones estadounidenses de la organización Beltrán Leiva. Pettis dirigía Memphis y más allá. Lo que construyeron juntos se volvería legendario. Los carteles mexicanos tenían un problema. Podían mover producto a la frontera, pero la distribución en el sur estadounidense estaba fragmentada. Demasiados distribuidores pequeños, sin organización, sin disciplina. Pettis ya había resuelto ese problema. 8 estados bajo su control: Tennessee, Mississippi, Georgia, Texas, Carolina del Norte, Arkansas, Missouri, Alabama. Eso no es una operación de drogas, eso es un imperio. La sociedad fue sellada. Craig Pettis se convirtió en el primer afroamericano documentado aceptado en los niveles más altos de un cartel mexicano importante. Cuando Pettis se mudó a México, el cartel le proporcionó conductor, chef personal, empleada doméstica, niñera para sus hijos, entrenador personal y guardias armados. Lo instalaron en Milenio 3, una subdivisión exclusiva en Santiago de Querétaro. Esto era respeto. Esto no tenía precedentes. De vuelta en Memphis, la máquina seguía funcionando. Los hermanos Lewis, Clinton y Martin manejaban las operaciones diarias. Clinton gestionaba el cumplimiento, asegurándose de que todos se mantuvieran en línea. Martin dirigía la distribución, manteniendo el producto moviéndose como un reloj. Clarence Brody coordinaba la logística. Demetrius Fields gestionaba el dinero. Cada pieza, esencial. Cada hombre mortalmente serio sobre su papel. Los números eran asombrosos. Los fiscales dirían más tarde millones de dólares cada semana. No mes, semana. Los envíos individuales variaban desde 150 kilos hasta 1000 kilos. Pero la joya de la corona,
Un envío de 2.500 kilos de marihuana. Valor en las calles, 50 millones de dólares. Un envío. Eso no es tráfico de drogas. Eso es tráfico a nivel de Estado-nación. Pettis había volteado el modelo tradicional al revés. Usualmente, los carteles mexicanos veían a los distribuidores negros como clientes. Tal vez gerencia media en el mejor de los casos. Pero Pettis probó algo diferente. Probó que la organización vence a la fuerza, que la inteligencia vence a la violencia, que la confiabilidad lo vence todo. A los carteles no les importaba de qué color era, les importaba que nunca perdiera un pago, nunca perdiera un envío, nunca trajera calor que no pudieran manejar. Para 2002, a los 26 años, Pettis controlaba una de las operaciones de drogas más grandes jamás vistas en el sur estadounidense. La DEA, más tarde, lo llamaría una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes jamás procesadas en el oeste de Tennessee. Pero eso lo subestima. Esto era más grande que Tennessee. Esto era dominio regional con respaldo internacional. Pausa por un segundo. Pettis no solo construyó un imperio de drogas, revolucionó cómo funcionaba el tráfico en el sur de Estados Unidos. ¿Crees que su éxito fue genialidad criminal o simplemente estar en el lugar correcto con las conexiones correctas? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este nivel de análisis estratégico del crimen organizado te fascina, suscríbete porque la caída es tan épica como el ascenso. El precio del poder. Violencia calculada. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. El poder requiere cumplimiento, el territorio requiere protección. Y en el juego de las drogas, eso significa sangre. La violencia era estratégica, nunca aleatoria. Marcus Turner fue torturado durante 3 días antes de matarlo. ¿Por qué? Robó a la organización. Mario McNeil recibió un disparo en un restaurante. Su crimen: amenazar a la madre de Pettis. Tocas el dinero o la familia, no obtienes una segunda oportunidad. Esa es la ley. No escrita, pero entendida. Para 2002, Pettis había ordenado al menos 6 asesinatos. Probablemente más. Los fiscales federales lo llamaron destructor de vidas por una razón. Esta no era una historia de Robin Hood. Esta era violencia calculada para proteger un imperio construido sobre veneno. Comencemos con la peor traición. Antonio Allen. Su propio primo, el mismo primo que lo trajo al atraco de $500,000 que comenzó todo. Para 2002, Allen fue atrapado enfrentando tiempo serio. Los federales le hicieron una oferta: tu libertad por el imperio de tu primo. Allen aceptó el trato. Comenzó a usar micrófonos ocultos, grabando conversaciones, reuniendo evidencia. La respuesta de Pettis fue rápida y final. Mataron a Antonio Allen en 2002. Su propia sangre. El hombre que le dio su primera oportunidad real. Pero en el mundo de Pettis, cruzar la línea significaba muerte. Familia o no. Eso no es solo frío. Ese es un nivel de cálculo que la mayoría de los asesinos no pueden alcanzar. Asesinar al primo que te hizo rico porque amenazó tu libertad. Luego, Mario Stewart, testigo cooperante tratando de hacer un trato con los federales. Lo atraparon en su garaje mientras sus hijos estaban dentro de la casa. El mensaje era claro: coopera con las fuerzas del orden. Mueres. No importa dónde. No importa quién esté alrededor. La violencia no era solo castigo. Era publicidad. Cada soplón potencial en Memphis recibió el mensaje. La muerte de Marcus Turner mostró otro lado de la brutalidad de Pettis. Turner cometió el error fatal de robar a la organización. Lo retuvieron durante 3 días antes del final. ¿Por qué tanto tiempo? Porque Pettis quería que todos supieran qué pasa cuando robas de él. La tortura no se trataba solo de Turner, se trataba de todos los que pudieran pensar en cruzar a la organización. Mario McNeil pensó que podía amenazar a la madre de Pettis. Cálculo fatal. Recibió un disparo en un restaurante de Memphis. Mediodía. Testigos por todas partes. El descaro era el punto. Toca a mi familia y te mataré en cualquier lugar. Ataque público para hacer un punto público. El restaurante permaneció cerrado durante semanas. Clientes traumatizados. Comunidad aterrorizada.
Pero aquí está lo que hizo a Pettis especialmente peligroso. La violencia era estratégica, no emocional. Cada asesinato servía un propósito. Mata a un soplón, previene más soplones. Mata a un ladrón, previene más robos. Mata a alguien que amenaza a la familia, previene más amenazas. Esta no era violencia callejera impulsiva, esto era reducción corporativa con balas. Los documentos federales detallan más cuerpos que no pudieron definitivamente atribuirle. Asociados que desaparecieron, rivales que aparecieron muertos, testigos potenciales que nunca llegaron a la corte. El conteo oficial fue 6 asesinatos. Pero los investigadores creen que el número real era más alto. Algunos cuerpos nunca encontrados, algunos asesinatos nunca conectados. El miedo que creó era sofocante. En los vecindarios de Memphis, la gente sabía que ni siquiera debía pronunciar su nombre incorrectamente. Los dueños de tiendas pagaban protección solo para evitar problemas. Otros distribuidores cedían territorios sin pelear. La reputación de violencia era tan fuerte que la mayoría de la gente se rendía sin que Pettis tuviera que hacer nada. Su casa de $185.000 en Hickory Hill representaba algo siniestro. No modestia, sino camuflaje. Mientras vivía como un vecino suburbano regular, estaba ordenando ejecuciones a través de Windows Jetos, líneas estatales. La apariencia normal hacía que la violencia fuera más aterradora. Tu vecino podría estar marcándote para la muerte mientras corta su césped. Incluso su propia organización vivía con miedo. Un error podría ser fatal. Llegar tarde a una reunión podría verse como falta de respeto. Hacer demasiadas preguntas podría parecer que estás reuniendo información para los federales. La paranoia era una herramienta de gestión. Todos se mantenían en línea porque todos estaban aterrorizados. Para 2002, Memphis se había convertido en su reino del miedo, pero los reinos construidos sobre sangre siempre caen. La misma violencia que lo protegió también creó los testigos en su contra. Cada asesinato dejaba atrás familias en duelo que querían justicia. Cada ejecución creaba cooperadores potenciales que preferirían testificar que morir. La caída cuando el imperio se desmorona. 2002 comenzó con todo saliendo bien, terminó con todo saliendo mal. El asesinato de Antonio Allen, el propio primo de Pettis, convertido en informante, debería haber sido solo otro cuerpo en el juego, pero fue el dominó que inició la caída. La acusación federal cayó como un trueno. Múltiples asesinatos, tráfico de drogas, lavado de dinero. Querían a Pettis mal y lo querían ahora. Pero aquí es donde Pettis probó que no era solo otro distribuidor callejero. Mientras otros habrían entrado en pánico, habrían huido sin pensar, Pettis tomó una decisión calculada. México. No escondiéndose en algún lugar aleatorio, sino yendo directamente con sus socios. El mismo cartel que lo suministraba ahora lo protegería. Eso no es huir. Eso es reubicar la sede corporativa. El movimiento fue brillante. Las fuerzas del orden estadounidenses podían rastrearlo hasta la frontera, pero no más allá. Las autoridades mexicanas no estaban exactamente ansiosas por ayudar a capturar a alguien protegido por la organización Beltrán Leiva. Y Pettis no solo se escondió, continuó dirigiendo su imperio desde Querétaro, 5.000 millas de Memphis, pero aún en control completo. Piensa en la tecnología requerida. 2002, antes de los teléfonos inteligentes, antes de las aplicaciones encriptadas que todos usan ahora. Pettis tenía teléfonos satelitales, comunicaciones encriptadas, mensajes codificados. Dirigió Memphis desde México como un general comandando tropas desde un búnker. Las órdenes salían, el dinero entraba, el producto seguía moviéndose. El capo fantasma había nacido. Agosto de 2004. Los US Marshals lo agregaron a su lista de los 15 más buscados. Estás hablando de una lista con terroristas, asesinos seriales, lo peor absoluto que Estados Unidos estaba cazando. Y ahí está Pettis, el niño de Riverside, compartiendo compañía con los fugitivos más peligrosos vivos. Vivir en la subdivisión Milenio 3 no era solo cómodo, era estratégico. Comunidad cerrada, acceso controlado, seguridad del
Cartel. Militares mexicanos en la nómina. Capas de protección que lo hacían intocable. Sus hijos fueron a escuela privada. Su esposa compró en tiendas de lujo. Para los vecinos era solo otro expatriado estadounidense adinerado. Nadie hacía preguntas. El dinero asegura el silencio. 6 años. Piensa en eso. 6 años dirigiendo un imperio de drogas multiestatal desde otro país. Sin gestión práctica. Sin reuniones cara a cara. Sin presencia física. Puro control remoto. En el mundo corporativo lo llamarían visionario. En las calles lo llamaban intocable. Mientras tanto, la operación Petticoat se estaba construyendo. FBI, DEA, US Marshals, incluso ATF. Fuerza de tarea multiagencia con un objetivo: derribar la organización Pettis. Tenían intervenciones telefónicas en cientos de teléfonos, vigilancia en docenas de ubicaciones, informantes en todos los niveles. La red era masiva, pero el pez grande nadaba en aguas diferentes. De vuelta en Memphis, la máquina seguía funcionando, pero el estrés se estaba acumulando. Clinton y Martin Lewis eran sólidos, pero no eran Pettis. Las decisiones tomaban más tiempo. Las disputas se volvían más desordenadas. La disciplina que Pettis imponía a través del respeto y el miedo comenzó a deslizarse. La presión federal era implacable. Cada semana, otro arresto. Distribuidores de bajo nivel siendo atrapados con peso, enfrentando décadas. Se les ofrecían tratos para delatar. La mayoría se mantuvo sólida, pero algunos se quebraron. Para 2007, los federales tenían suficiente evidencia para condenar a Pettis múltiples veces. Pero todavía lo necesitaban físicamente. La presión internacional estaba aumentando. Estados Unidos estaba convirtiendo a Pettis en un asunto diplomático. Las autoridades mexicanas que lo protegían estaban siendo expuestas, sancionadas, amenazadas con extradición ellas mismas. El costo de proteger a un traficante de drogas estadounidense se estaba volviendo más alto que el beneficio. Enero de 2008. Llegó la palabra. La protección se estaba levantando. Unidades militares mexicanas que no estaban en la nómina del cartel estaban siendo movilizadas. El mismo gobierno que protegió a Pettis durante 6 años estaba a punto de entregarlo. En este juego, la lealtad dura exactamente tanto como la utilidad. El arresto y el juicio. 10 de enero de 2008, 6:00 de la mañana. El final llegó con aspas de helicóptero cortando el aire tranquilo de la mañana de Querétaro. Militares mexicanos rodearon la casa de Milenio 3. No la policía local que Pettis había sobornado. No las autoridades estatales en el bolsillo del cartel. Unidades militares federales. Equipos limpios con una misión: extraer a Craig Pettis. Ni un solo disparo. Después de 6 años huyendo, después de toda la violencia y los asesinatos, Pettis se fue tranquilamente, su esposa observando, sus hijos confundidos, el capo fantasma de repente carne y hueso, manos detrás de la espalda, cargado en un vehículo militar, de intocable a tocable en segundos. Pero la verdadera traición no fue de México, fue de Memphis. Mientras Pettis estaba siendo arrestado, toda su organización estaba colapsando desde dentro. Los federales no solo habían estado observando, habían estado reclutando. Cada arresto era una oportunidad, cada cargo era apalancamiento. 20 años o testificar. La mayoría eligió el testimonio. Los nombres de quienes delataron permanecieron parcialmente sellados, pero el daño fue total. Amigos de la infancia describiendo planes de asesinato en detalle, lugartenientes explicando los sistemas de comunicación, conductores mapeando rutas, contadores de dinero revelando ubicaciones de escondites. Cada testigo otro clavo en un ataúd que Pettis ni siquiera sabía que se estaba construyendo. La extradición sucedió rápido. México quería que Pettis se fuera antes de que el cartel cambiara de opinión o sus abogados encontraran lagunas. En días estaba en suelo estadounidense bajo custodia federal, enfrentando una acusación de 50 cargos. El niño de Riverside finalmente estaba en casa. Solo que no como lo planeó. Diciembre de 2009. Pettis se declaró culpable de 19 cargos. Sin juicio, sin espectáculo,
sin posibilidad de que más testigos testificaran públicamente. A cambio, el gobierno retiró 31 cargos. Las matemáticas podrían parecer que ganó, pero 19 cargos, incluidos múltiples asesinatos, significaban que nunca vería la luz del día de todos modos. El acuerdo de cooperación fue fascinante. Pettis aceptó proporcionar información sobre operaciones del cartel, rutas de drogas, redes de corrupción, pero la verdadera negociación fue personal. Sus 3 hijos más pequeños todavía estaban en México, esencialmente huérfanos. El trato incluyó paso seguro para ellos de regreso a Estados Unidos. Incluso enfrentando cadena perpetua, Pettis todavía estaba protegiendo a su familia. 22 de agosto de 2013, día de sentencia. El juez Samuel H. Mays Jr. presidiendo. La sala del tribunal estaba llena. Familias de víctimas, ex asociados, medios, todos esperando ver el capítulo final. El juez Mays entregó 9 cadenas perpetuas concurrentes sin libertad condicional. Concurrentes, no consecutivas. Significando que corren juntas, no apiladas. Diferencia técnica que no significaba nada. Vida es vida. 9 veces vida sigue siendo vida. Las palabras del juez fueron devastadoras. Llamó a Pettis destructor de vidas, comerciante de muerte, cáncer en la comunidad. Cada incidente fatal fue detallado. El dolor de cada familia reconocido. El recuento final de la operación Petticoat. Más de 40 condenas. Clinton y Martin Lewis, cadenas perpetuas. Clarence Brody, 37 años. Demetrius Fields, 31 años. Toda la estructura de liderazgo eliminada. El legado y las consecuencias. Craig Pettis se mueve a Minochy a través del sistema federal como un fantasma. Institución Correccional Federal Memphis, luego Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, luego Atlanta. Nunca quedándose lo suficiente para establecer poder. Nunca en un lugar lo suficiente para que los enemigos lo alcancen. Ubicación actual clasificada. La oficina de prisiones aprendió de John Gotti. Los reclusos de alto perfil permanecen móviles. Pero hablemos de lo que Pettis dejó atrás en Memphis. El vacío de poder golpeó inmediatamente. En meses de su arresto, la tasa de homicidios aumentó 30%. Cada vendedor de esquina pensó que podía ser el próximo capo. Cada lugarteniente pensó que merecía el trono. El crimen organizado se convirtió en caos desorganizado. Sangre en las calles. Literalmente. La DEA reportó algo interesante. Ninguna organización individual volvió a alcanzar la escala de Pettis. El comercio de drogas se fragmentó en docenas de grupos más pequeños, cada uno controlando algunas cuadras en lugar de 8 estados. Los carteles mexicanos se adaptaron, trabajando con múltiples grupos en lugar de uno. Más complicado, pero más seguro. Aprendieron de la situación de Pettis. Nunca pongas todo tu producto en un solo oleoducto. Memphis cambió para siempre. La era de Pettis probó que la ciudad podía ser un centro importante. Atrajo atención federal que nunca se fue. La presencia de la DEA se duplicó. Las unidades de pandillas del FBI se expandieron. La ciudad invisible se volvió visible. Cada distribuidor importante desde entonces es comparado con Pettis. Ninguno está a la altura. Estableció un estándar que se convirtió en un techo. La Barbie, la conexión de Pettis con el cartel, recibió 49 años en 2018. La organización Beltrán Leiva se fracturó después de que el liderazgo fuera asesinado o arrestado. Toda la red que permitió el imperio de Pettis colapsó en una década. Todos los involucrados están muertos o cumpliendo décadas. El juego siempre termina de la misma manera. Las secuelas financieras fueron asombrosas. Los federales confiscaron millones en efectivo, docenas de propiedades, cientos de vehículos. Pero estiman que recuperaron tal vez el 10% de las ganancias totales de Pettis. Decenas de millones aún sin contabilizar. Escondidos en paredes, enterrados en patios, guardados con familiares que nunca hablarán. El dinero fantasma de un capo fantasma. Los registros penitenciarios muestran que Pettis trabaja en la biblioteca ahora. La misma mente que organizó el tráfico multiestatal ahora organiza libros, enseña clases de alfabetización a otros reclusos.
Algunos lo llaman redención, otros lo llaman ironía. El hombre que escribió sentencias de muerte ahora enseña a otros a escribir cartas a casa. Craig Pettis representa la paradoja perfecta del crimen organizado. Brillantez estratégica aplicada al negocio equivocado. Un genio corporativo que construyó un imperio que solo podía terminar en muerte o prisión. 9 cadenas perpetuas es el precio de intentar jugar en las grandes ligas del narcotráfico. Si historias de consecuencias inevitables y lecciones que nadie aprende te fascinan, suscríbete, porque documentamos las verdades que las calles enseñan pero nadie escucha. Nos vemos en el próximo caso.